Muy bien, entonces ahora para el proceso de entrenamiento nosotros debemos de reinicializar cada vez que hagamos un cambio en el learning rate para tener un proceso de entrenamiento estable. Debemos reinicializar nuestros pesos. Ahora vamos a generar nuestro nuevo X, esto ya lo habíamos hecho. Y vamos a generar un pass forward que va a ser mi loss inicial para tener una idea. Y también voy a tener un reshape aquí, todo el proceso para la predicción. Yo hago mi predicción, calculo mi accuracy, voy a imprimir mi accuracy aquí, le voy a poner accuracy inicial. Y vamos a ver acá que voy a generar un arreglo que se va a llamar loss. En ese arreglo de loss lo que yo voy a tener es todos los loss que voy a ir obteniendo durante todo el proceso de entrenamiento. La razón es que así yo voy a poder graficar cómo va cambiando la función loss y determinar si es adecuado el valor del learning rate que yo he decidido. Entonces aquí nosotros tenemos todo el proceso de entrenamiento ejecutado una y otra vez dentro del for, y adicionalmente tenemos el append de loss actual que estamos haciendo. Adicionalmente yo aquí voy a calcular el accuracy, esto lo voy a hacer abajo y vamos a poder visualizar cuáles son los accuracies o los loss que vamos a ir obteniendo y ver si el resultado es adecuado para lo que nosotros queremos. Esta es la etapa de entrenamiento. Entonces ejecutémosla y veamos qué es lo que sucede. Debemos obtener una gráfica similar a esta, que puede variar porque nosotros podemos tener diferentes estados iniciales, pero el valor, como ven acá, un descenso bastante pronunciado, luego subió. Esto quiere decir que en este punto, para esta iteración, más o menos por la iteración 100, el valor de loss, el valor del learning rate ya es muy grande, y una estrategia ideal hubiera sido bajarlo más, pero afortunadamente volvió a bajar y llega hasta este valor, que en este caso el valor de loss es de 0.01, que es un valor relativamente bajo, que podríamos bajar todavía más con un par de estrategias adicionales que vamos a ir aprendiendo más adelante. Y aquí nosotros vamos a calcular el accuracy que tenemos. En este caso tenemos una accuracy de 98.3%. Entonces es un accuracy bastante bueno para lo que nosotros tenemos. Y como ustedes ven, aquí nosotros vamos a experimentar con otros valores. Aquí volví a copiar el código para el entrenamiento. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el valor del loss. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a usar un learning rate de 0.5. Entonces, con el learning rate de 0.5 tenemos este comportamiento donde baja, bueno, de hecho sube, baja y luego ya no se mueve. Entonces, como lo que nosotros esperaríamos acá es justamente un loss relativamente parecido al inicial y un accuracy muy bajo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que el loss está siendo muy alto. Si nosotros lo subimos más, vamos a ver un comportamiento clásico. Este comportamiento es casi el límite entre tener un loss muy alto y muy bajo. Si nosotros ponemos un loss de 0.9, por ejemplo, un learning rate, perdón, de 0.9, vemos el comportamiento que tiene, sube y se estanca. Entonces aquí nosotros sabemos que tenemos un learning rate muy alto. Así que lo que hacemos normalmente cuando tenemos un learning rate muy alto es multiplicarlo por un factor que nos va a permitir tener un mejor comportamiento. Por ejemplo, por 0.5. Entonces vemos que el comportamiento es ligeramente mejor porque una bajada aquí todavía. Y luego se siguió manteniendo casi constante. Así que lo volvemos a multiplicar por 0.5. Y ahora vemos un comportamiento un poco mejor. Pero estos picos me siguen diciendo a mí que el learning rate es más alto. Si vemos, el que obtuvimos fue de 0.24, el loss. Ahora obtenemos uno de 0.12, que es una mejora considerable. Y ahora nosotros vamos a multiplicarlo por 0.5 de nuevo, para poder ver. Y entonces acá ya vemos un comportamiento muchísimo mejor. Ya vemos un comportamiento muchísimo mejor. Aquí tenemos un loss de 0.13, pero estos saltos que están acá me están indicando a mí que todavía puede ser mejorado esto, ¿verdad? Entonces si lo multiplicamos de nuevo por 0.5, obtenemos este comportamiento y obtenemos un loss de 0.008. Entonces acá vemos un poco de saltos, pero el comportamiento final es muy parecido a lo que nosotros estamos buscando, que es esta caída exponencial. Esta es la que nosotros buscamos.
y de hecho podemos hacerla todavía más efectiva. Nosotros nos vamos a dar cuenta que después de cierto punto, el otro hiperparámetro que nosotros debemos de tratar de calibrar es el número de epochs. Entonces en este caso, si yo utilizo solamente 10 epochs, tengo este comportamiento que no es suficiente para poder nosotros obtener un resultado satisfactorio. Así que yo decido agregar otros por 10, entonces decido agregar 100 epochs. Y con 100 epochs veo yo que ya tengo un comportamiento un poco mejor, pero la función, el learning rate sigue siendo muy alto para tener solo 100 epochs al principio. Para tener 1000 epochs ya es un poco más aceptable porque le da tiempo a la red de estabilizar ese comportamiento que vimos y llegar hasta aquí abajo. Entonces, si yo quisiera llegar a un valor de loss similar al que he obtenido de 0.01 con menos iteraciones, lo que yo debería hacer es utilizar un learning rate, en este caso un poco más pequeño, porque eso es lo que me está indicando la red. Entonces acá vemos que después de un poco de trabajo, se empieza a tratar de estabilizar en el sentido de que trata de buscar el valor adecuado, el valor más bajo posible, pero vemos que los mejores resultados que hemos obtenido los hemos obtenido con el learning rate así y con 1000 epochs. Entonces acá probamos con 1000 epochs, tenemos aquí nuestro loss de 0.01. Si ustedes desean, debido a que es un modelo relativamente pequeño, podemos entrenar otro más, 10.000 epochs, y vamos a ver que ahora pues se va a tardar un poco más en generarme toda mi salida, ya es bastante pesado, pero vemos que después de cierto punto no hay mucho cambio y vamos a ver que del 0.01 que obtuvimos ahora obtenemos 0.003, es decir, el loss ya no baja tanto como nosotros esperaríamos, pero eso puede afectar mi accuracy, que en este caso es de 99.3%, ¿verdad? Entonces con más iteraciones y con un learning rate más pequeño, en este caso podemos nosotros obtener tal vez mejores resultados. Desafortunadamente no existe una teoría completamente convincente o totalmente determinística de cómo hacer esto, así que nosotros vamos a tener que jugar un poco con esto. Si ven ahora, el loss no bajó mucho y probablemente el accuracy no subió nada. Entonces aquí ya tenemos 99.3% a pesar de que bajamos el loss y es el learning rate, y eso es porque le hemos dado suficiente tiempo para estabilizarse al valor del loss. Entonces nosotros acá ya hemos encontrado que estos hiperparámetros como el número de epochs y el learning rate son algo que nosotros debemos de estudiar más o menos no de forma aleatoria, sino de forma sistemática, ir viendo si es muy bajo, muy pequeño o es muy alto e ir observando cómo se va comportando conforme voy aumentando el número de iteraciones. Desafortunadamente, con los modelos que vamos a ir viendo más adelante, algunos de ellos toman un par de horas en ejecutar unos cuantos epochs. Les puedo comentar que yo estoy trabajando en un modelo ahora para hemorragias intracraneales que se toma más o menos un día para ejecutar un epoch. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, debemos nosotros de tratar de buscar estrategias un poco más sencillas. Pero en este caso, donde podemos ejecutar esto con cierta facilidad o con cierta rapidez, podemos jugar con los hiperparámetros en lo que se llama esta búsqueda exponencial, de irlo reduciendo exponencialmente. Más adelante vamos a ver un grid search que nos permite a nosotros hacer una búsqueda del ajuste correcto de hiperparámetros un poco más estructurada. De momento, nosotros debemos ir probando si el learning rate es muy pequeño o si el número de epochs necesita ser aumentado para poder obtener un mejor resultado.